Doctor Luis Lemini, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué nos dice del caso Azucena Uresti? ¿Qué tal, Marta Olivia? Buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio de En un 2x3, como siempre. Es un placer poderles saludar. Y bueno, pues definitivamente el tema del fin de semana, el que nos hizo entrar en debate, es justamente lo que comentabas hace un momento. ¿Existe censura en el caso de la salida de Azucena Uresti del Grupo Milenio? Debido a que pues, ella no ha presentado evidencia de que eso suceda, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar, y eso lo estuvimos analizando tanto en redes sociales como en otras vías, tanto periodistas como académicos, de dónde viene la censura hacia quienes ejercen el periodismo en México, ¿no? Ya sabemos desde dónde puede venir, quienes toman las decisiones dentro de los medios de comunicación, hasta dónde interviene actualmente el Estado o los gobiernos en sus tres niveles en el tipo de información que se presenta en los medios de comunicación. Y bueno, pues son preguntas que lamentablemente se siguen repitiendo sexenio tras sexenio, ¿no? Y esto es porque, bueno, el periodismo mexicano se ejerce bajo la sombra de la censura, en cualquiera de sus tipos. Y al menos durante las últimas 2 décadas nos ha mantenido en vilo ante las consecuencias, incluso mortales, que han resultado de su práctica. Tanto la academia como los distintos organismos defensores de la libertad de expresión y del periodismo han dado cuenta de las condiciones tan preocupantes en las que un acto de censura puede afectar a nuestro derecho a la información, a nosotros como audiencia. El caso es que hablar de censura en un país como México no es un tema menor. Por lo tanto, es comprensible que las alertas se enciendan cuando una presentadora de noticias como Azucena Uresti deja su espacio informativo, con la visibilidad que ella tiene a nivel nacional. Y esto se hace en medio de afirmaciones poco claras que, en lugar de abonar al debate serio sobre la censura, solo sirvieron para la especulación y para el golpeteo político. Es usual que los poderes fácticos sean señalados como los principales responsables ante cualquier acto de censura en contra de periodistas y en contra de medios de comunicación. En México se han documentado casos en donde la censura tiene su origen, desde luego, en grupos criminales, también en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales o en los gobiernos federales. Otros casos vienen de las élites empresariales, como ha sido el caso de Nuevo León, por ejemplo, de organizaciones políticas, como en la mayor parte del país, de grupos religiosos, como en el Bajío, o incluso por parte de miembros de las universidades, ya sea públicas o privadas. Desde la academia también se han documentado casos donde son las altas jerarquías de las redacciones o los propios dueños de los medios de comunicación quienes ejercen presiones y censura en sus equipos de trabajo. Algunos de estos actos obedecen a las relaciones de complicidad entre los empresarios dueños de los medios con el poder político y con el poder gubernamental, incluso con la élite empresarial. Especialmente cuando se trata de medios de alcance regional, ¿no? Más allá de una sola ciudad, o desde luego con aquellos de alcance nacional, como bien pueden ser Milenio y el grupo Multimedios, a donde pertenecía Azucena Oresti, o puede ser TV Azteca, o Grupo Fórmula, o los medios adheridos a la OEM, etcétera. Al menos de inicio, Azucena, el viernes pasado, no fue clara en cuanto a los motivos que le hicieron dejar su espacio nocturno. Más bien, ella prefirió abonar al espectáculo, como suelen ser los presentadores de noticias, ¿no? Y abonar también a la especulación a través de su mensaje, entrecomillado, dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, esto no desestima que efectivamente hayan existido situaciones que intentaran censurarla, y estas pudieran venir desde dentro o fuera de su propio medio de comunicación, hablando de Milenio. Sin embargo, esto solo lo sabremos hasta que ella lo desmienta o lo confirme. Mientras tanto, el grupo Milenio sí difundió una carta declaratoria en donde desecha la hipótesis de censura. En la academia, investigadores como Mireya Márquez o Manuel Alberto han hecho énfasis en la configuración del sistema mediático en México y en América Latina.
definido tanto por intereses políticos como por los intereses económicos, y estos vienen de grupos específicos, que ya sea desde la política o desde el sector privado, han capturado tanto al periodismo como las políticas de comunicación. En este sentido, las lealtades de los intereses corporativos de los medios varían dependiendo de los actores políticos en turno. Cabe preguntarse entonces, ¿bajo qué condiciones Milenio y Multimedios dejaron ir a su presentadora estrella? Suponiendo que no aceptarán la existencia de presiones externas como las de los gobiernos, en este caso, ¿no? El gobierno federal, específicamente el de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en el área de la especulación, no hay indicios de que se trate de un hecho de censura gubernamental en contra de Uresti, pues a juzgar por su trabajo no hay alguna pieza periodística o alguna cobertura o algún trabajo de un nivel excepcional que nos lleve a asumir esa conclusión, ¿no? Otros ejemplos los hemos tenido, por ejemplo, con el caso de Carmen Aristegui en los dos sexenios anteriores, o el caso de Gutiérrez Vivó. Quizá estos son los dos casos emblemáticos en donde sí hubo evidencia. Sin embargo, hace pocas horas, en su espacio informativo desde Fórmula, la presentadora de noticias volvió a pronunciarse al respecto, de nuevo sin ser clara, para referirse a las libertades de opinión que ha tenido en esta última empresa, es decir, en Fórmula, sin hacer mención de que lo mismo, estas libertades, hubieran ocurrido en Grupo Multimedios. Dice Julio Astillero también en redes sociales, Azucena Uresti perdió la oportunidad de demostrar que efectivamente tanto la presidencia como el propio Andrés Manuel estaban ejerciendo algún tipo de presión a Milenio o a Multimedios para rescindirle su contrato. Pero bien, para seguir hablando de censura, en unos casos quizá un poquito más palpables, e incluso aquella ejercida desde el ámbito gubernamental a través de la presión económica, podríamos encontrar un ejemplo en situaciones ocurridas hace apenas algunas semanas y que involucran al estado de Coahuila y del cual no pudimos hablar en su momento. Y esto sucedió después de que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, reclamara al gobernador Manolo Jiménez el incumplimiento de los acuerdos entre el PAN y el PRI para repartirse no solo candidaturas y posiciones dentro del gobierno local, sino también notarías, magistraturas, direcciones de centros educativos y posiciones en el órgano de transparencia coahuilense. ¿Cuál fue el resultado? Pues que los medios de comunicación con mayor alcance en la entidad, llámense por ejemplo RCG o Zócalo en televisión, o los mismos diarios de prensa escrita del Grupo Zócalo en Saltillo, en Piedras Negras o en Monclova, o el diario Vanguardia, el Heraldo de Saltillo, o hasta el propio Siglo de Torreón, hicieron una cobertura parcial sobre el hecho, difundiendo especialmente la reacción de defensa del gobernador Jiménez y alguno que otro panista que decidió romper con la dirigencia nacional. Es lamentable que el diagnóstico sobre la prensa no haya cambiado mucho en los últimos años, especialmente en el espectro regional, pues como vemos, las relaciones de complicidad entre las élites mediáticas y los grupos políticos continúan. Vamos a referirnos a las élites mediáticas, pues a los dueños de los medios de comunicación. Y bueno, esto continúa, así como la dependencia de muchos medios regionales y de muchos medios locales a través de las pautas publicitarias gubernamentales. Mientras tanto, bueno, vamos a quedar a la espera de que efectivamente Azucena Uresti demuestre, y bueno, no solo demuestre, al menos que acuse directamente a su medio de comunicación de haber sido sujeta de un acto de censura, ¿no? Porque esto, pues, desde luego, es algo muy grave que sucede no solamente en los medios grandes, sino en los medios regionales, como lo que sucede en nuestro noreste, ¿no? En Coahuila, Nuevo León o Tamaulipas. Recordemos también que Azucena pues, es una periodista norestense, ¿no? Que empezó en Grupo Multimedios acompañando al ahora finado arquitecto Benavides. Entonces, pues digamos que ella misma ha sido también sujeta de otros actos de censura a nivel regional. Hasta aquí dejamos Marta Olivia y bueno, para comentarlo. Sigamos esperando, decía el maestro Julio Hernández López, Julio Astillero, la precisión
La precisión es el valor, el primer deber, no valor, deber de un periodista. De otra manera, las palabras pueden generar opiniones infundadas o, como en este caso de Azucena Uresti, pueden ser utilizadas como una bandera política. Me parece, mi opinión es que es bastante congruente ella como se ha manejado en ese sentido. Si no eres preciso, si no dices directamente, pues simplemente das opción para que a favores y en contra del oficialismo, de la oposición, tomen su propia bandera. Y lo que es destacado aquí en este caso es que hasta Felipe Calderón tuvo que revirar, salió de su atardecer dominical para decir, pues sí, que la había regado. Gracias, doctor. Gracias, Marta Olivia. Y solamente reiterar, pues, que es grave que en un país donde la censura se ejerce todos los días en contra de muchos compañeros y compañeras, pues alguien con la posición de Azucena Uresti no sea clara, no sea contundente, si es que existiera un acto en ese sentido. Ella debería más bien de abanderar y de aprovechar esa tribuna que tiene para poder revelar lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces nos deja prácticamente a todos en el desamparo, ¿no? Nos deja igual. Totalmente. Así que interés por el oficio periodístico, al menos en este momento crucial e importante, tampoco lo vemos. Gracias, Luis Lamini.